Hola, ¿qué tal? Gusto saludar a los compañeros del curso de legislación laboral. Les habla John Freddy Hernández, estudiante del programa Administración de Empresas de la Universidad Nacional y a Distancia, UNAD, SEA La Plata, Huila. En el transcurso de esta materia, mediante 2 unidades, desarrollamos una actividad a través de un caso de estudio en el cual conocimos y aprendimos todo lo relacionado con el derecho individual de trabajo, con seguridad social y derecho colectivo. Para contextualizarlos de los temas tratados en el presente video, les doy a conocer los temas vistos en las 2 unidades que contenía este curso y las cuales relacionamos a continuación. Unidad 1. Derecho individual de trabajo. En esta unidad el tutor del curso nos presenta un documento a través del cual se realiza una amplia explicación del contrato de prestación de servicios, así como una comparación entre el primero y el contrato de trabajo. En dicho documento se indica la duración del periodo de prueba, prórroga, efectos jurídicos y consecuencias de no pactar el mismo, explicación de la jornada ordinaria y el trabajo suplementario. Asimismo, se indica cómo realizar el cálculo del trabajo suplementario. Nos presenta indicaciones acerca del salario, clases y elementos que lo constituyen, en donde debemos consultar lo relacionado con la remuneración del trabajo. Se nos indica los empleadores obligados a tener reglamento interno de trabajo en referente normativo y consecuencias por no adoptar el reglamento interno del trabajo. La unidad 2, seguridad social y derecho colectivo. En esta unidad el tutor del curso nos realiza una presentación del sistema de seguridad social integral en Colombia, generalidades, explicación de cada subsistema y aportes al sistema a cargo de empleadores y trabajadores. Igualmente nos presenta un documento que explica las prestaciones sociales, las pensiones, afiliaciones, el concepto y elementos del sistema de seguridad social integral en Colombia. En fin, el objetivo del curso es que nosotros los estudiantes reconozcamos los conceptos básicos que regula el sistema de seguridad social de acuerdo a la legislación de la materia, según con pensiones, el Ministerio de Salud y Protección Social. Caso de estudio. Por los temas antes vistos a través de un caso de estudio, se indica un documento de análisis de la problemática en gestión del personal referida a la industria de construcción en Colombia, caso el cual fue analizado y debida responder a los siguientes interrogantes, los cuales mediante el desarrollo del curso resolví de la siguiente manera. Caso de estudio de Alberto Eugenio Osorio Rodelo. Alberto Eugenio Osorio Rodelo es un trabajador de 34 años, fue contratado mediante un contrato de obra o labor en una empresa de construcción Altos de Albañilería para presentar sus servicios como supervisor de maquinaria de construcción. La empresa era una compañía líder en el desarrollo de proyectos de infraestructura y edificación de Colombia y la región. La edificación era en la ciudad de Cartagena, fecha de ingreso 20 de abril del 2013, fecha de terminación hasta que termine la obra, salario devengado 846.743 pesos mensuales. Funciones a desempeñar: verificar el proyecto de la obra y haciendo, si fuera necesario, correcciones o modificaciones que se consideren oportunas en acuerdo con el propietario y los contratistas responsables. Segundo, seguir y verificar el cronograma de ejecución de la obra para la ejecución de los trabajos y la obra se apague lo máximo a los tiempos establecidos. 3. Aprobar progresivamente el inicio de los trabajos que serán ejecutados, controlando en todo momento la calidad de los mismos y una vez concluidos certificar su calidad y las cantidades o volúmenes ejecutados para autorizar el pago de los mismos. Cuarto, verificar que se cumplan las normas de seguridad establecidas previamente al inicio de la construcción y que el personal disponga y lleve los accesorios de seguridad necesarios como lo son el casco, los guantes, etc. Además, coordinaba el proceso de verificación tendiente a establecer que toda instalación contara con el equipo apropiado para casos de emergencia y contingencia.
verificaba que se tomaran las medidas de seguridad establecidas para la preservación y protección del medio ambiente. Era llamado también el trabajador Osorio 2 domingos al mes para cubrir a sus compañeros de trabajo cuando estaban de descanso. En reiteradas ocasiones el trabajador Osorio solicitó al dueño de la empresa constructora las dotaciones necesarias para poder trabajar, las cuales nunca se le dieron, como tapabocas, vestimentas y cascos de seguridad, y ninguno de los trabajadores tenía las medidas de protección adecuadas. Él presentó un escrito solicitando a la empresa los equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores y les recordó hacer práctica de los exámenes médicos a su personal y adoptar las medidas de higiene y seguridad indispensables para la protección de la vida, la salud y la moralidad de los trabajos, ya que una de sus funciones era esa. El trabajador tenía 2 meses de matrimonio y solicitó un permiso porque su esposa acaba de tener su primer hijo. El cual fue negado porque aducía a su jefe directo que no había suficiente personal para reemplazarlo. Su horario de trabajo era de 8 a.m. hasta 12 a.m. y de 2 p.m. hasta las 11 p.m. de la noche. Durante su vinculación laboral, Alberto Eugenio Osorio Rodelo se afilió al sindicato de la empresa, logrando ser el presidente del mismo. El dueño de la constructora lo trataba mal delante de los demás trabajadores, aduciendo que era un inepto que buscaba beneficio a los trabajadores. El trabajador Eugenio Osorio Rodelo, en aras de verificar la obra ya estaba terminada, procede a subirse al 5.º piso y supervisando que las ventanas estén bien instaladas, se acerca a la ventana, pierde el equilibrio y se cae a la calle. El trabajador Osorio, por la caída que sufrió, fue trasladado de emergencia al hospital más cercano por sus compañeros de trabajo, quienes adujeron que no podía atenderlo porque no tenía cancelada la seguridad social. Uno de sus compañeros canceló en forma particular los servicios médicos. Ellos empezaron a verificar y constataron que ninguno de ellos tenía la seguridad social cancelada por parte de la empresa de construcción. El médico le diagnosticó al trabajador lo siguiente a través de varios exámenes. De acuerdo por parte del médico, el trabajador Osorio Rodelo tendría fracturas en la pelvis y en la pierna derecha, cortada una mano que se tuvo que intervenir en cirugía producto de los vidrios de la ventana a pesar de haber cumplido con las normas de seguridad. El trabajador Alberto Eugenio Osorio Rodelo pierde la mano derecha como consecuencia del suceso. Un mes después de haber terminado su licencia de incapacidad, el trabajador, el señor Osorio, regresa a su trabajo encontrándose que había otra persona en su reemplazo y que la obra de construcción no había terminado todavía y que su contrato de trabajo de obra labor había sido cancelado por parte del empleador. El empleador alega que terminó el contrato por las siguientes razones: abandono de trabajo, el señor Alberto Eugenio Osorio Rodelo, que no se admite trabajador que no tuviera una mano, que el trabajador constituía una amenaza por hacer parte de un sindicato, que se había enterado de que siempre solicitaba permiso para ir a acompañar a su esposa por tener un bebé recién nacido y que no podía trabajar en esas circunstancias, que él pedía a cada rato dotación, que él le había dicho que iba a demandar. El trabajador Osorio se dirige a la oficina del Ministerio de Trabajo, el cual es atendido por un inspector de trabajo. El inspector de trabajo de la oficina del Ministerio de Trabajo solicita a talento humano de la empresa copia del contrato de trabajo, el cual evidencia los siguientes hechos: que existía una cláusula que dice que el trabajador debe trabajar más de 8 horas laborables, que no se le debe reconocer prestaciones sociales y no recibirá aumento salarial, quien tendrá derecho a permiso siempre y cuando lo notifique con 10 días de anterioridad, que debe trabajar todos los domingos del mes sin derecho a recargo, que el trabajador, si se ausenta por más de 3 días, se podrá terminar el contrato de trabajo en forma unilateral, que el contrato no se acaba cuando termina la obra. Preguntas relacionadas con el caso de estudio antes citado.
Este tipo de contrato es válido para la ley. ¿Qué dicen los tratados internacionales? Fundamente su respuesta jurídicamente. Sí es válido para la ley. Es válido para la ley pues está estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo y los beneficios se aplican para trabajadores nacionales como extranjeros. Se debe tener en cuenta los siguientes criterios a la hora de realizar esta modalidad contractual con el fin de prevenir el uso indebido que pueda generar riesgos laborales que de llegar a materializarse impacten económicamente en nuestros contratos. Recordamos algunos aspectos generales para el uso adecuado de esta modalidad contractual de acuerdo con su regulación legal y lineamientos dados por las altas cortes. Es necesario establecer claramente la obra o labor que desarrollará el trabajador. Para efectos probatorios, el contrato debe constar por escrito. Tiene fecha de inicio mas no de terminación, pues ella se dará una vez finalice la obra o labor determinada en el contrato. No se debe confundir el cargo o las funciones con la obra o labor que desarrollará el trabajador. El periodo de prueba debe constar por escrito y no podrá exceder de 2 meses o de lo que se estima será la quinta parte de la obra o labor a desarrollar. La terminación sin justa causa de este contrato dará lugar al pago de indemnización. Este es el plazo que faltaré por cumplir la obra contratada, sin que pueda ser inferior a 15 días. No es recomendable establecer la obra o labor como el cumplimiento de porcentajes de facturación de contratos con terceros. Segunda pregunta. ¿Cuál de las cláusulas pactadas en el contrato de trabajo del trabajador Osorio Rodelo podría enmarcarse en normas laborales? Explique. Que tendrá derecho a permiso siempre y cuando lo notifiquen los 10 días de anterioridad. Las ausencias y permisos retribuidos al trabajo, así como los retrasos continuados sin causa justificada, pueden ser sancionados por la empresa, pudiendo llegar incluso al despido según los casos. Existen en las normas en vigor determinados permisos que deben concederse obligatoriamente a título del empleado. Mencionamos los que rigen con carácter general, con independencia de lo que pueda mejorar los convenios colectivos. 15 días en caso de matrimonio. El tiempo indispensable para acudir a exámenes. 2 días en caso de nacimiento de hijo o 4 si debe desplazarse. 2 días en caso de enfermedad grave o fallecimiento de familiar hasta segundo grado de consanguinidad o 4 días si debe desplazarse fuera de la localidad. 1 hora diaria dividida en 2 partes por lactancia durante 9 meses. 1 día por traslado del domicilio. El tiempo indispensable para deberes de carácter público. Tercera pregunta. ¿Existió acoso laboral en el presente caso? Explique. Sí, pues se le negaban los permisos para disfrutar en familia y además debía trabajar todos los domingos según las cláusulas del despido. La ley 1010 del 2006 define el acoso laboral en su artículo 2 como una conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o trabajador por parte de un empleador, jefe o superior inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, con miras de conseguir miedo, terror, angustia o intimidación para causar un perjuicio laboral que puede conllevar a la renuncia de su puesto de trabajo. Del mismo modo, el acoso laboral puede presentarse de la siguiente manera. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador. Toda expresión verbal, injuriosa o ultraje que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y el buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. Persecución laboral.
Toda conducta cuya característica de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que pueden producir desmotivación laboral. Discriminación laboral. Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social, o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral. Entorpecimiento laboral. Toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardada con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. Inequidad laboral. Asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Desprotección laboral. Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador, mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador. Pregunta número 4. ¿Qué otros derechos tiene Alberto Eugenio Osorio Rodelo? Explique de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo. Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, hospitalización, servicio odontológico, medicamentos, tratamientos y servicios de diagnóstico, prótesis y ortesis, rehabilitación física y profesional, gastos de traslado, incapacidad permanente o parcial, pensión de invalidez por pérdida de la mano derecha. Pregunta número 5. Explique en qué consiste el derecho de asociación de un trabajador de la construcción. Argumente su respuesta. El derecho de la asociación o asociación a un sindicato en Colombia es un derecho fundamental, el cual constituye una modalidad de derecho de libre asociación, como quiera que aquel consiste en la libre voluntad o disposición de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones permanentes que los identifique y los una en defensa de los intereses comunes de profesión u oficio sin autorización previa de carácter administrativo o la injerencia o intervención del Estado o de los empleadores conforme lo consagran los artículos 39 y 55 de la Constitución Política. Estar asociado o afiliado a un sindicato le trae beneficios al trabajador que los ampara y los protege en muchas circunstancias e inclusive ante un despido o sobrecarga laboral o cambio de funciones dentro del puesto de trabajo. La asociación sindical es un fenómeno social fundamental en una sociedad democrática y es más, debe ser reconocido y protegido por todas las ramas y órganos del poder público. Pregunta número 6. ¿Considera usted que el trabajador Alberto Eugenio Osorio Rodelo tiene un accidente de trabajo o un accidente común? Explique de acuerdo a la norma laboral. El trabajador Alberto Eugenio Osorio Rodelo sí sufrió un accidente de trabajo, toda vez que al momento del accidente el señor Rodelo se encontraba realizando la labor de supervisor en la obra y esta función estaba designada dentro de sus obligaciones contractuales establecidas en el contrato de obra o labor que tenía con la empresa de construcción Altos de Albañilería, y su contrato aún no había finalizado. Pregunta número 7. Indique cuáles son las prestaciones asistenciales y económicas para el caso de accidente de trabajo y accidente de origen común. Explique según Código Sustantivo Laboral. Prestaciones asistenciales. Estas prestaciones ofrecen unos servicios, elementos médicos o medicamentos que el trabajador necesita. Este servicio asistencial será por medio de una EPS. Su objetivo es dejar a la persona en el estado de salud que se encontraba antes del accidente o de la enfermedad laboral. Es decir, no hay un post
que limite las prestaciones asistenciales porque el objetivo es claro: lograr la rehabilitación y reincorporación del trabajador completamente. ¿Qué servicio incluye? Asistencia médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica, hospitalización, servicio odontológico, medicamentos, tratamiento y servicio de diagnóstico, prótesis y órtesis, rehabilitación física y profesional, gastos de traslado. Prestaciones económicas. Estas prestaciones se clasificarán dependiendo del porcentaje de pérdida de capacidad laboral que se tenga, es decir, dependiendo de la consecuencia del accidente o enfermedad laboral, se pagarán las distintas prestaciones. Prestación económicas: pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes, incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, auxilio funerario. Pregunta número 8. De acuerdo a la norma laboral, indique cuáles son los eventos que son atendidos por los riesgos laborales. Explico. Cualquier evento repentino que ocurra mientras se cumplen órdenes de un empleador puede catalogarse como un accidente laboral. Este se entiende como un suceso inesperado repentino, es decir, el peligro entra en contacto con la persona y se genera una lesión, fractura, desmayo, quemadura, caída, entre otros. Debe entenderse que un accidente que ocurre en el desplazamiento de la vivienda al lugar de trabajo o de cualquier sitio del lugar de trabajo no es un accidente de trabajo. Solo hay una excepción, y es cuando el empleador suministra el transporte para sus empleados lleguen a su lugar de trabajo. Cuando un trabajador no reporta un accidente laboral como tal, sino que lo cubre por su propia cuenta, la incapacidad no será pagada en su totalidad, pues lo asumirá su EPS y no el ARL, lo que implica que usted recibirá menos de dinero como salario. Pregunta número 9. Indique cuáles son los eventos que la ley indica como accidentes laborales. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo la autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente, se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en el permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Pregunta número 10. En caso de fallecimiento, el trabajador Alberto Eugenio Osorio Rodelo, como consecuencia del suceso, explique qué clase de pensión debe recibir sus beneficiarios y requisitos para reclamar la pensión, estableciendo que tiene 2 hijos con mujeres diferentes. Ante un caso de fallecimiento del trabajador señor Alberto Eugenio Osorio Rodelo, como consecuencia del suceso y en vista de que el señor tiene 2 hijos con mujeres diferentes, todos serían beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Además, es casado, las 2 mujeres están amparados por la ley con la igualdad en pensión de sobrevivientes y serían herederos de la pensión de sobrevivientes, como le establece la siguiente sentencia 1035 del 2018, en la cual establece: derecho a la pensión de sobreviviente, beneficiarios en caso de convivencia simultánea de causante con cónyuge y compañero permanente en los últimos 5 años. El artículo 13 de la Ley 797 del 2003, que modifica los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, señala quienes no son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes y contempla una serie de condiciones que debe cumplirse
para que el cónyuge o la compañera o compañero permanente superstite tenga derecho a la pensión de sobreviviente. En caso de que se presente la situación excepcional de la convivencia simultánea en los últimos 5 años previos al fallecimiento del causante, disposición sobre la que la Corte declara su constitucionalidad condicionada en el entendido que además de la esposa o esposo también es beneficiario de la pensión de sobrevivientes el compañero o compañera permanente, y dicha pensión se dividirá entre ellos en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. El requisito de convivencia simultánea para determinar el beneficiario de la pensión de sobreviviente tiene que ver con la convivencia caracterizada por la clara e inequívoca vocación de estabilidad y permanencia. Esto es, que ocurran al mismo tiempo la convivencia del causante con el respectivo cónyuge y con el compañero o compañera permanente durante los 5 años previos a la muerte del causante, y excluye de antemano las relaciones casuales, circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener en la vida el causante, como tampoco se refiere a aquellas situaciones en las cuales el causante convivió con diversas personas de forma sucesiva, no simultánea, situaciones que tienen su regulación especial. Derecho a la igualdad en pensión de sobrevivientes. Disposiciones que regula la prestación de ningún modo puede incluir tratos discriminatorios. Teniendo en cuenta que con la pensión de sobrevivientes se garantiza derechos constitucionales de carácter fundamental, las disposiciones destinadas a regular los aspectos relacionados con esta prestación asistencial de ningún modo podrán incluir expresa o implícitamente tratos discriminatorios que dificulten el acceso a esta, dada su especial dimensión constitucional. Derecho a la igualdad en pensión de sobreviviente, disposición que privilegia al cónyuge para su reconocimiento en caso de convivencia simultánea resulta discriminatorio. Derecho a la pensión del sobreviviente, cónyuge y compañera permanente en proporción al tiempo de convivencia. Derecho a la pensión del sobreviviente, carácter vitalicio o temporales en caso de convivencia simultánea, corresponde a los operadores. Pregunta número 11. Si como consecuencia de la pérdida de la mano la ley lo cobija para seguir trabajando, justifique su respuesta. Los trabajadores dependientes vinculados sector formal de la economía nacional o extranjero, así como públicos y privados, tienen derecho a un seguro de riesgos laborales. En este caso, la empresa contratante hace la respectiva afiliación. En el caso del señor Osorio Rodelo, él como trabajador con un contrato de obra-labor, el cual se encontraba vigente para el momento del cual perdió la mano derecha, lo hace acreedor de ser beneficiario de una pensión vitalicia por pérdida de incapacidad laboral. La ley lo acobija para seguir laborando, solo que a este trabajador se le puede asignar un trabajo que no requiera de tanto esfuerzo físico y donde un brazo lo pueda realizar, siempre y cuando el trabajador desee continuar laborando, porque de lo contrario presentará la respectiva demanda judicial en aras de conseguir su pensión vitalicia en caso de que la empresa no se la asigne. El Ministerio de Trabajo hizo claridad frente al tema. La pensión de invalidez es reconocida por dos vías: el Sistema General de Pensiones cuando es de origen común o por el Sistema de Riesgos Laborales cuando es de tipo profesional. La claridad la hizo en la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Trabajo al publicar el concepto 1687-96 que da respuesta al radicado número 123678 del 30 de septiembre del presente año. En un comunicado, el Ministerio de Trabajo sostiene que resulta conveniente hacer referencia al artículo 38 de la Ley 100 de 1993, que califica de inválida a la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada, intencionalmente hubiera perdido el 50% o más de su capacidad laboral.
En el evento que la pérdida de la capacidad laboral sea del 50% o más, da lugar a un reconocimiento de las prestaciones por invalidez causada por una enfermedad común. La administradora de pensiones en la cual se encuentra afiliado el trabajador debe verificar que se cumplan requisitos como haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años mediante anteriores a la fecha de declaración del estado de invalidez. Señala el Ministerio que si la invalidez es causada por accidente, el afiliado tiene que haber cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma. De presentarse este caso en menores de 20 años de edad, solo deberán acreditar cotización por 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de invalidez o su declaratoria. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez requerida, cotización por 25 semanas como mínimo en los últimos 3 años, señala el Ministerio de Trabajo. Accidente de trabajo o enfermedad laboral. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad de origen laboral, según el artículo 1 de la Ley 776 del 2002, serán reconocidas y pagadas por la Administradora de Riesgos Laborales, ARL, en la cual se encuentra afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente o en el caso de enfermedad laboral en el momento de requerir la prestación. Se encuentra obligada el ARL a seguir a la persona en parte médica, quirúrgica, servicios de hospitalización, medicamento, prótesis, rehabilitación física y profesional, gastos de traslados necesarios para la asistencia de los servicios y las prestaciones económicas, como el subsidio por incapacidad temporal, la indemnización por incapacidad permanente parcial, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivientes y el auxilio funerario, dice la comunicación. Para el caso de incapacidad permanente parcial, el artículo 5 de la misma ley aclara que cuando el afiliado, como consecuencia de un accidente o una enfermedad de origen laboral, presenta una disminución definitiva igual o superior al 5%, pero inferior al 50% de su capacidad laboral, para lo cual ha sido contratado o capacitado, la Administradora de Riesgos Laborales, ARL, reconocerá una indemnización en proporción al daño sufrido en una suma no inferior a 2 salarios base de liquidación ni superior a 24 veces su salario base de liquidación. Gracias compañeros, espero que este video nos sirva para el aprendizaje de todos.